We are starting this day by the Flathead Lake, Montana. Desayunando frutitas. La chef. De vuelta en ruta. ¿Y ahora dónde estamos yendo? A California! After repairing the car, we were back on the road. The route was beautiful, long and straight, but we managed to get lost anyway. Se puede dar una vuelta ahí, pero esta ruta no lleva a nada, absolutamente nada. When we saw this narrow forest pass, we obviously had to enter, thinking that at the end there has to be some exit back to the highway. Spoiler alert, there wasn't. It just led to nothing and we had to drive all the way back. We were just crossing through Oregon when we suddenly noticed that there was a national park close to our route. We went there not knowing anything about Crater Lake and we were up for quite a shock. Camino a California nos desviamos de un parque nacional, pero la verdad pensábamos que iba a ser tan hermoso. Wow, es la única palabra. Mira. Wow, esa agua. El color del agua es irreal, chucha. Ya que el plan era llegar a California el día siguiente para el 4 de julio y aún nos quedaba muchísima ruta, no teníamos tanto tiempo para explorar. Pero no desaprovechamos la oportunidad y nos fuimos a conocer lo más que pudimos. Hicimos un pequeño hike alrededor del cráter que se formó después de una gran explosión hace más de 7700 años. Este lago, aparte de su color azul alucinante, también es el lago más profundo de todo Estados Unidos, con 552 metros de profundidad, y también es uno de los lagos con el agua más limpia de todito el mundo. Algo muy hermoso del parque es que en pleno verano hay muchísima nieve alrededor. Hoy no tuvimos mucho chance de cocinar, así que ya nada, tocó un rapidito. Para ingresar a la mayoría de parques nacionales en Estados Unidos hay que pagar una entrada y varía dependiendo del estado. Esta costaba 30, pero si tienen planeado ir a muchos parques nacionales les recomiendo que hagan como nosotros. Compramos un annual pass por 80 que nos sirve en todos los parques y ahorramos alguito. Y de repente el verano se hizo invierno. La pasamos increíble. Este es uno de esos lugares con tanta energía que te llena de sentimientos de amor, felicidad, gratitud, te hace sentir reconectado con nuestra madre y te ayuda a recordar lo bendecido que somos. We woke up at this cool little park somewhere at the edge of Oregon and took advantage of the great weather to have some chill breakfast, just how we like it.
Now that we were close to our destination, we decided it would be a good idea to finally take a shower. That's how we were doing it before we got the camper. You find a private spot, you get a tank of water on the rooftop, and you try to avoid being killed by it. Whoa, no. Coloma, California is a mecca for the rafting and kayaking community, and Ismael was invited to join them for the rest of the summer season. As we love whitewater sports, we sped through the country to get there ASAP. Y bueno, que llegamos al río. Ya no llegaron los turistas. ¿Cómo se llamaba el río? Southport. Southport. American River. Que está muy como orgullosa de que tiene línea. ¡Nos vemos! Buena línea. Después de un increíble trip de rafting con unos turistas súper buena onda de San Francisco, no podía esperar para tomar el kayak e irme a remar. Llevaba 7 meses fuera del agua y para mí el río es una parte muy importante en mi vida. Creo que me lo ha dado todo. Me ha dado los mejores amigos de la vida, me enseñó a vencer mis miedos, me regaló aventuras inolvidables y sobre todo me enseñó a amar y respetar y tener una conexión profunda con mi madre. Se volvió mi estilo de vida y no podía estar más feliz por volver. Ahora les contaré un poco de este río, el American River South Fork. Es uno de los ríos más populares y famosos para practicar rafting, kayaking y tubing de todo el mundo. Se divide en 5 secciones y correrlo todo toma unas 6 horas yendo muy despacio. Es un río clase 3, que significa que es un río muy amigable. Es perfecto para ir a disfrutar una buena aventura de rafting con amigos, familia e incluso niños. También es perfecto si quieres aprender a hacer kayaking, que es uno de los deportes más extremos del mundo, y este río tiene las condiciones perfectas para dar los primeros pasos. Es muy divertido, tiene bonitos rápidos y lo mejor que es súper seguro. Claro, siempre y cuando respetemos todas las seguridades necesarias y recordando que siempre hay que tener mucho respeto cuando se juega con la naturaleza. El pueblo de Coloma, que es la base del whitewater en esta zona, tiene una comunidad gigantesca de gente de río. Nunca antes he visto tantos volados en un solo lugar. Prácticamente toda la gente de esta comunidad o son kayakeros o guías de rafting. Eso hace que este pueblito sea mágico, lleno de personajes y gente re buena onda. Y puedo entender por qué hay tanta gente de río en esta zona. El calor en esta parte de California es casi insoportable y el río tiene esa temperatura perfecta que te hace querer pasar todo el día allí. Y en fin, mucha alegría, amor y buenas vibras en el American River. Y con este precioso venadito y otro increíble atardecer, acabó este mágico primer día en Coloma. Coloma is probably the hottest place on earth, so if you're not in a place with heavy AC, you better go to the river. Fortunately, there's plenty of that going around here, so in our free time we explored the surroundings of the village. Mira, nos vamos a ir así, vamos a saltar ahí y vamos a ir un poco más abajo. Ahí. There was one park in particular that we loved escaping to. It had even free life jackets for everybody, plus lots of dogs and a nice little jumping spot. And this is our Coloma camping, where thanks to our friends we could stay for free. It was a nice change after sleeping in the car for 2 weeks. Huele rico aquí. Ay, qué bien. We finally had a real bathroom with showers, a space to hang our hammock, mattresses for our dying backs, plus a table where we could set our reliable camping kitchen up. Sabor. Cocolón, alegría, atrevimiento. Dale nomás. And
here's our favorite spot of all, the famous Marcus Cafe, where all the cool hippies hang out. They have free live music here every weekend, and this is where we were selling handmade jewelry that we brought from Ecuador to get some additional funds for the travel. Vamos a ir a nadar allá, en la islita. Esta man solo durmiendo. When we were too tired or too hungover to go anywhere far, we would just go to our special place on the riverbank next to the camping. There was a little island in the middle which you could climb and be completely alone for some time. Meditate, do yoga, read, observe the passing kayaks and boats, and do other things. This was our safe spot when we needed to recharge. And now we're going back to, surprise, surprise, to the river! So, are you ready, nenas? Yee! Let's play a little bit in the river! Now forward! Yo, y aquí viene Ismael improvisando. No hay nada más divertido en todo el mundo que hacer un trip de rafting entre amigos. Es completamente otra experiencia que un trip de trabajo. La libertad, la adrenalina, el contacto natural, sentirse vivo al máximo. Se puede jugar, nadar, saltar al agua, dar la vuelta a la balsa, disfrutar de los paisajes y de los buenos rápidos. En fin, otro nivel de experiencia. Hicimos muchos trips súper especiales entre amigos, y aquí en este video están las tomas de 2 diferentes días. Era tanta la buena vibra, llevamos comida, nuestra propia música, habíamos comido chocolate con honguitos mágicos que los hace nuestro amigo Kai, súper ricos y algo fuertes para ser sincero, y fue un trip lleno de diversión, colores, mucho amor y magia. Nos la pasamos saltando de cada roca que encontrábamos, bailando, me dolía la panza de tantas risas, y lo mejor es que en este río muchísima gente hace lo mismo, entonces se crea una vibra muy bonita que te hace sentir muy confortable de andar bien loco. This is Daniela, La Completa. We call her that because she's beyond a Girl Scout. Always prepared for anything, be it a special rafting playlist on a waterproof floating speaker or an alien invasion. Not to mention she's a whitewater guide slash a hairdresser slash a pole dancer slash a hunter. Yep, you've heard me. Everybody should have a friend like Dani. A friend who helps you to realize all your craziest ideas, and she's constantly laughing while doing it. Best human being on earth. We can't wait to meet her in some random corner of the world. Daniela, La Completa. As you can see, I'm a specialist in ridiculous jumping. I always fall in the water like a flour sack.
Plus, I really can't do it without blocking my nose, otherwise the water goes straight to my brain. But I love jumping anyway, the higher the better. The American River is a magical place, and I'm not saying that just because of the chocolate. It's a mecca for the whitewater community, and these people are always awesome and crazy. They smoke a lot too, cause you know, California. When you float through the river, it's like strolling down the streets of your hometown. You bump into friends, some of them join you for a while. You stop in eddies to have a beer or to dance on a random rock. It was something completely new to me, and I fell in love with this place and its people immediately. Don't rush, slow touch, brown or white. Like I go country, grab and buy. Like I go bust, eye for eye. Like I lose trust. White rum, fizzy pop. Where you they go, we they go up. Catch my vibe, let me go off. Blam the trash, man it's so tough. Don't rush, take your time with it. I pull up Lamborghini with a diamond. She say I'm a super pretty, that's what y'all can find it. And I ain't running from them niggas if it's 9 niggas. You gotta show me something. Yeah, I made her bring that pussy back, it's like she owe me something. I met her, she was 24, I'm talking Kobe now. For the rim, I'm in that pussy tryna scope me something. She put my dick up down the throat, she tryna choke us on. She full of titties out and flash. They like the way I smell, these bitches sniff when they walk past me. Bling, 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 and my jewelry like Alaska. Ring, 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 keep on calling but I ain't answer. The red I've been declining on. Yeah, take me down a tall bitch, she had me climbing on. Climb, pull up there like, oh shit, we got a problem. Y sí, nosotros nunca nos cansamos de saltar y jugar en el agua, aunque llevemos ya 5 horas bajando el río. Y aunque los rápidos no son tan grandes como en casa, sí son muy divertidos. Si tienes sabor y amas la naturaleza, la pasarás riquísimo en cualquier lugar. Alright, yo, put the belly on the body, make a clutch. See no watch, now she wanna give crutch. Boy got peas, now she hopping in the pod. Man, in real life, should have gal, I forget what. When she want dog, told her meet me at the top. So she leave her over there, I seen her waiting for a bus. Maybe this a Moncler sweater, diesel denim, buying over with my pockets. This was the moment when we found what we assumed to be an abandoned tube, and we obviously decided to adopt it. In the plastic bag attached to it, we found a few empty cans of beer and $1. But there was nobody around to claim it, so I decided to take my chances and go down the rapid in it. I don't care what people say, it's completely impossible to steer a tube. ¿Cómo estuvo? Imagine our surprise when after a while we heard somebody screaming at us from the shore, and we saw a guy running in zigzags and waving at us frantically. Yep, we stole his tube. Luckily, he wasn't angry with us at all, probably because he was so drunk and high. We helped him to get through the worst rapid and then he just floated away. I'm still wondering if he ever got home. She went trying to move bait when her eyes locked. New tints on a coupe, that's a head loss. Off my whites, right my wrongs. Gucci my mum, while you twiddle your thumbs. Count my sums, this is gonna get long. And this is another trick of mine, the crazy leg work. Where I'm from is fun, yes. Man don't take no dumb threats. They see funds, they hop. No me lastimé. Si ves, estoy escupiendo sangre. No tuve infección. Wow, me caí así. Se veía bacán, pero creo que el salto fue demasiado alto y al final como se dio otra vuelta y de repente ¡ra!
Queremos dar gracias a toda nuestra familia en Coloma y especialmente a Chami, que nos abrió las puertas y su corazón para poder llegar y vivir esta experiencia. En pocas palabras, es una persona vacancísima, llena de buena energía, amor y lleno de historias loquísimas. Todo el pueblo lo ama, pero no más que nosotros. Por supuesto que una persona tan genial como él tenía que ser ecuatoriano. También nos encontramos con otros 2 chagras de mi tierra, uno de ellos un gran hermano y sensei del río Patolín, que es la felicidad con patas. Nos topamos también con Henry el malvado, que lo que tiene de buena onda lo tiene de re loco de remate, por eso su apodo. También tuvimos la oportunidad de compartir con los campeones mundiales de rafting de Brasil, muchos ches re buena onda de Argentina, otros amigos pura vida de Costa Rica, algunos culiados muy especiales de Chile y otros amigos bien chingones de México. And of course, the coolest and craziest guys from the United States. Todos formamos una familia y esta experiencia quedará por siempre en nuestros corazones. Después de 6 meses de invernación, la criatura ha decidido salir a hidratarse.